compartir. Ya, yo creo que ahora se ve. Se ve mi pantalla. Me han compartido estos controles que son del licenciado. Y ahorita lo vamos a resolver, que tienen que ver con el marco conceptual, después con la NIC 1 y con la NIC 7. Después igual me han pasado de la NIC 23, pero me dijeron que no va a entrar este tema, así que no lo vamos a ver. Después ahí también me han pasado este examen, pero este creo que es de su primer examen, con moneda homogénea y todo eso. Y también me han pasado dos exámenes que lo vamos a resolver igual, pero hoy día vamos a abarcar los controles que el licenciado daba en años anteriores, y también está referido con lo que es los temas. Y eso también les quería preguntar. El licenciado les ha indicado que su examen va a ser netamente práctico, teórico, o no les ha mencionado, o tal vez va a ser teórico y práctico. ¿No les ha mencionado nada de eso? Edison dijo que va a ser teórico, precisamente las normas, y va a ser práctico con un ejercicio de los estados en la NIT 1, que son o vamos a hacer balance o estado de resultados, la NIC 7, pero no es en la NIC 7, porque en la NIC 7 es flujo de caja, ¿no? O flujo de efectivo, creo. Sí. Y de la NIC 8 ha dicho que nos va a poner de los ajustes, ¿no? Ver lo que se hace, ya sea por cambio de política, por cambio de por errores o por el tercero. O sea, ha dicho, voy a hacer una mezcla para que tengan un lindo examen. Ya. Sí, el marco conceptual no creo que entra, la verdad, práctica. Hay casos prácticos, requiere de análisis, pero lo más probable es que del marco o de los exámenes, por ejemplo, del año pasado, han entrado 2 preguntas del marco conceptual, así de manera teórica. Y de manera práctica ha entrado la NIC 8 y la NIC 10, pero si dicen que la NIC 1 dicen que va a entrar entonces práctico, ¿no? Las demás normas, o sea, todo mezclado. Eso dijo o van a hacer un estado de resultados o un balance. Y bueno, de la NIC 7 no nos dijo, pero supongo que de pronto de repente se le inspira un estado de flujo de efectivo. Ahora, nos ha El estado pasado de también flujo de las efectivo. diapositivas de la NIC 10. No lo ha mencionado que iba a entrar la NIC 10, pero en lo que nos ha pasado, Ya. Sí, ya nos ha puesto la NIC 10. eso les quería preguntar porque... Sí, eso también les quería comentar. Creo que año pasado no ha entrado lo que es la NIC número 1, pero sí ha entrado la NIC 10, porque en su examen he visto que ha entrado marco conceptual, NIC número 7, no, NIC 8 y 10 ha entrado en año pasado. Tengo el examen igual, lo vamos a resolver, pero eso necesito consultar porque, a ver, flujo de efectivo, aquí el licenciado, por ejemplo, en un año ha dado lo que es la parte, ha dado un control del NIC 7, pero así, de manera teórica. Pero la NIC 7 en realidad es más práctico y eso es largo, si han hecho con el licenciado, ¿no? Así que, si tuvieran los que han pasado especialmente con el licenciado Gutiérrez básica, o este año sí les ha dado una práctica de casos de flujo de efectivo, entonces me podrían pasar, porque no he encontrado ni un examen, o no me han pasado también ningún examen que sea de flujo de efectivo. Desconozco la verdad cómo es de flujo de efectivo, pero lo que me han pasado, lo que han hecho, entonces sí he logrado entender, no está complicado. No. Después, eso, quería consultar. También, a ver, también, esto es, por ejemplo, esto, ya. Entonces, como me dicen, va a ser una mezcla de todo. Así que están practicando lo que es la NIC 1. Igual, si dicen que va a entrar la NIC 1, entonces igual vamos a hacer casos prácticos. Yo aquí tomo, en realidad todo lo que vamos a hacer hoy día va a ser la parte teórica.
Y también espero que estén leyendo porque tienen que leer la norma o mínimamente lo que les ha pasado al licenciado, ¿no? En ahí también está. De lo que les ha pasado al licenciado debe ser un resumen. Pero necesito que vayan leyendo esa norma porque vamos a resolver casos prácticos y para saber lo práctico tenemos que tener conocimiento de la teoría. Ya, dicho eso, entonces vamos a empezar. ¿O tienen algo que decir? Un momento me dan, por favor. Empezarás resolviendo esto que es del licenciado. Ya. Ahora, para esto voy a necesitar que no les pasa esto porque quiero que lo resolvamos todos, entre todos. Y también les voy a enviar después, al finalizar, la resolución de todo esto, de las 3 normas, en teórico. ¿Ya? Ahora, empezaremos, ¿no? La pregunta 1 nos dice, ¿cómo están compuestas las características cualitativas de mejora? Esta pregunta, por ejemplo, si no mal recuerdo, entró año pasado. Así que, a ver, mencionan cuál creen que es la respuesta y por qué. El 1, o si no, solamente la respuesta. Yo ya les voy a explicar por qué es la respuesta, ¿no? El 1, comparabilidad, relevancia, materialidad y oportunidad. El 2, representación fiel, materialidad, relevancia y neutralidad. El 3, comparabilidad, verificabilidad, comprensibilidad y oportunidad. Y el 4, materialidad, representación fiel, comparabilidad y libre de error. ¿Cuál creen que es la posible solución de esa pregunta? Ya, Juan Rodrigo dice el 3. Bien, eso significa que están leyendo la norma. Hasta ahora 2. ¿Quién dice lo contrario? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Y si nadie más, ya. Sí, igual Patricia está en lo correcto. Y los que han respondido igual están en lo correcto. Y también asuman que puede ser una pregunta de ese examen, ¿no? Ya, sí, es el 3. ¿Y dónde dice eso? ¿O cuál es su respaldo? Se dirían, ¿no? A ver, los voy a compartir. A ver, un rato. Dejar. Ya. A ver, en las NIF, marco conceptual. Aquí está. Si han leído el marco conceptual, van a ver que está compuesto de 8 capítulos. Los 8 capítulos son importantes, tienen que leerlos, pero, a ver, así porque yo ya lo he leído todo esto, les puedo decir que los más importantes son del capítulo 1 hasta el 7. Bueno, el 7 es como que cómo se debe presentar, revelar la información de todo esto. Pero, a ver, la solución estaba en aquí. Características cualitativas de la información financiera útil. Nos pedía, a ver, ¿dónde está eso? Ahora lo voy a partir la pantalla. A ver. Ahí está. Nos dice cómo está compuesta las características cualitativas de mejora, nos dice. Y vamos ahí. Características cualitativas de mejora. Aquí está. Ahí está. La comparabilidad, verificabilidad, oportunidad y comprensibilidad son características cualitativas de mejora. Estas mejoran la información financiera. No son las fundamentales, pero antes de esto necesitamos que la información cumpla con las características cualitativas de mejora. Estas son, así por decirlo, las secundarias que deben cumplir toda la información financiera. En el marco conceptual no nos habla todavía de los estados financieros, nos habla de la información financiera, que estos van a estar compuestos por los cambios sobre los recursos de los acreedores, de los propietarios y demás. Ya, ahora sí, entremos a la pregunta 2.
¿Qué nos dice? A ver, lo voy a reducir un poco más. Ya, ahí está. Los activos se registran por el importe efectivo y otras partidas pagadas, o el valor razonable de la contrapartida entregada a cambio en el momento de la adquisición. La definición mencionada corresponde a... Ahí. ¿Cuál creen ustedes de la pregunta 2 que es la respuesta? ¿Costo corriente, el BNR, el costo histórico o el valor presente? Esto hace referencia a la medición. Capítulo 6, si no me equivoco. Capítulo 6. Okay. Ya, en mediciones. Ya, ¿cuál creen que es la respuesta? Léanlo bien. Esa la pregunta. O posiblemente, no importa si se equivocan o no aciertan a la respuesta, pero por lo menos necesito que participen. La 2 dice. Ya. ¿Qué dicen los demás? Dice costo histórico. Ya. Es igual. Puede ser. A ver. ¿Qué dicen los demás? A ver, solo hay 2 respuestas hasta ahora. Bueno, alguien dice, bueno, exactamente Patricia dice valor neto de elección. Después Lisette dice costo histórico. Lisette. Ya. ¿Alguien más que quiera? Así para no extender mucho, porque son varias preguntas. No creo que alcance a explicar todas. Pero ya que solo hay 2, supongo que los demás no van a decir nada. Ya. La pregunta 2 dice, los registros que se registran por el importe y otras partidas pagadas, o el valor razonable de la contrapartida entregada a cambio del momento de la adquisición. La definición mencionada corresponde a, esto va a ser el costo histórico, ¿ya? Costo histórico hace referencia al importe pagado en efectivo y otras partidas pagadas. De ese tienen que recordar inventarios. Cuando adquirimos inventarios, no solo pagamos el precio de factura o el precio de adquisición, sino pagamos partidas, como puede ser el transporte, el servicio del flete, los costos de importación y demás. O el valor razonable de la contrapartida entregada. Esta parte hace referencia de cuando nosotros compramos o vendemos nuestro activo fijo más que todo. Esta partita a partir de aquí es como hace mención de los activos fijos. Y eso también, por si acaso, en medición, costo histórico, les va a decir otro concepto. Este es el actualizado. Por ejemplo, en propiedad, planta y equipo, en la NIC número 16, ¿dónde está? En ahí es donde está el concepto que aquí el licenciado ha puesto y van a ver que está el mismo. ¿Dónde está esto? Reconocimiento. Definiciones. Aquí está. Valor razonable, costo. Aquí está. Es el importe de efectivo o equivalentes a pagado o bien el valor razonable de la contraprestación entregada. Cuando nosotros compramos, estamos pagando el valor razonable de la contraprestación que nos entrega. A eso hace referencia. Aquí está. Ahí está. Ahí está. Dice lo mismo que el enunciado, si se dan de cuenta. Todo esto, hasta aquí. Esa es la respuesta de la pregunta número 2. Costo histórico. Ya. Ahora el otro. Iremos al siguiente. Según el marco conceptual, el gasto es la disminución en los beneficios económicos a través de... Ya, esto igual. Creo que es una pregunta que entró el año pasado, así que puede que entre
Y para esto se necesita de su participación, porque ya tienen que saber qué implica un gasto o el concepto de gasto. ¿Cuál creen que es ustedes? ¿El 1, el 2, el 3 o el 4? Según marco de conceptos, por si acaso, porque en la norma local está diferente. ¿Ya? A ver, todos dicen 1, 1, o en índice 4. Ya, ya. 2, hasta ahora 2, 3 han respondido. ¿Alguien más que desea aportar? Y vamos, mientras igual voy a estar viendo sus respuestas. Eso también está en el marco de conceptos. Está en el capítulo de definición, estados, los elementos. Aquí está. Capítulo 4, referencia, para los que quieran. Capítulo 4, los elementos de los estados financieros. Ahí les va a decir que solo hay activo, pasivo, patrimonio y ingresos y gastos, nada más. Pero aquí está, definición de ingreso o gasto. El gasto, aquí está, son disminuciones en los activos o incrementos en los activos que dan lugar a disminuciones en el patrimonio. Basta que con que sepan ese concepto de memoria. Esto sí, de memoria, las definiciones de activo, pasivo, patrimonio, ingreso y gasto, de memoria mejor se lo saben. Y también interpretar lo que les dice, esa parte. Ya, nos dice, gastos son disminuciones en los activos. Aquí nos dicen, o incrementos en los pasivos. Ya, partiendo de eso, podemos buscar la respuesta. Según el marco, el gasto se da a través de aumento en los pasivos y disminuciones en los beneficios de los activos. Y sí, la respuesta era el 1. Ahí no sé, porque aquí, partiendo del concepto, son disminuciones en los activos. Igual, otra cosa que puede ser equivalente a disminución a los activos puede ser la disminución de los beneficios. Es lo mismo, es activo, es lo mismo que beneficios económicos. Tiene una correlación, activo y beneficios económicos futuros y todo lo demás. Entonces, aquí mediante la definición nos dice que da incrementos en los pasivos, igual a aumento en los pasivos, ¿ya? Esa es la respuesta. El 4, ahora iremos con el número 4. Según el marco conceptual, el ingreso es el incremento en beneficios económicos a través de, ahora lo contrario, ¿qué nos pide aquí? El ingreso. Entonces aquí está el ingreso. Para el ingreso tenemos que son incrementos en los activos o disminuciones en los pasivos que dan lugar al incremento del patrimonio. Ya, partiendo de esto, son incrementos en los activos, todo lo contrario a lo que es gasto. Incremento en los activos y disminuciones en los pasivos. Entonces, vamos a buscar esa respuesta. A ver, el primero nos dice aumento en pasivos y aumento en activos. No, no es eso. Disminución en patrimonio, nada que ver. Aumento en activos, disminución de pasivos. Y es la pregunta, o la respuesta es la pregunta número 3. Es la 3, ya. Ahora, sí, seguiremos con lo siguiente. El número 5. Ayuda a los usuarios a comprender la rentabilidad que hay que la empresa ha producido a partir de sus recursos económicos. La rentabilidad proporciona un indicador sobre el cumplimiento de sus responsables por el uso eficiente y eficaz de los recursos de la empresa. Elija una de las opciones correctas. ¿Cuál creen que es? De esto sí. Pueden ir respondiendo cuál creen que es la respuesta. Si es la 1, la 2, la 3 o la 4. ¿Qué dicen? La 4 ya. ¿Quiénes dicen lo contrario? ¿Quiénes están a favor de Patricia? Pueden ir. Esto tómenlo como si fuera su examen, chicos.
esto por si acaso era un control y tal vez meta de ahí. Tal vez es su banco de preguntas del ICE. ¿Ya? Yo mientras voy a estar buscando la respuesta que más o menos ya sé dónde está. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna idea? Por lo menos así, a simple vista. Ya. Y entonces yo voy buscando. Todos dicen 4. Ya. Esto, por ejemplo, está en rendimiento financiero reflejado por los flujos de efectivo, cambios en los recursos económicos. Ya, 2. Y ya. La respuesta aquí está, en este párrafo. La información, a ver, vamos a leer esta parte. La información, a ver, lo voy a hacer más grande. Ahí. La información sobre el rendimiento financiero de una entidad que informa ayuda a los usuarios a comprender la rentabilidad que la entidad ha producido a partir de sus recursos económicos. La información sobre la rentabilidad que ha producido la entidad puede ayudar a los usuarios a evaluar la administración por la gerencia de los recursos económicos de la entidad. La información sobre la variabilidad y componentes de esta rentabilidad es también importante, especialmente para evaluar los flujos efectivos futuros. La información sobre el rendimiento financiero pasado de la entidad que informa y la medida en que la gerencia ha cumplido con sus responsabilidades de la misma. Es habitualmente útil predecir la rentabilidad futura de los recursos económicos de la entidad. Ya. En resumen, nos dice que a ver, ayuda a los usuarios a comprender la rentabilidad de la empresa ha producido a partir de sus recursos económicos. La rentabilidad proporciona, cuando ustedes escuchen rentabilidad, esa palabrita, rentabilidad, tienen que hacer, en su cabeza tiene que estar el concepto o tiene que entrar el estado financiero del que es el estado de resultados, porque en ahí nosotros evaluamos la rentabilidad a través de los ingresos y gastos. Entonces, si todo esto está relacionado, nos dice sobre la rentabilidad de la empresa a partir de sus recursos económicos. Y eso, a partir de nuestros activos, activos y pasivos, nosotros vamos principalmente de nuestros recursos económicos, de nuestros activos, es que nosotros vamos a tener ingresos y gastos, por lo cual la respuesta es la número 2, que es rendimiento financiero. En el marco de conceptos, no les dice así como tal qué es los estados financieros, no les dice balance general, no les dice estado de resultados, no les dice estado de flujo de efectivo, nada. Solo les dice situación financiera, que esto tiene que ver con activos, pasivos y patrimonios. A eso se referencia de la situación financiera. Y cuando dice rendimiento financiero, ahí nos hace referencia de los ingresos. A ver. Esto hace referencia a los ingresos y gastos, o el uso de los recursos económicos. A eso hace referencia, el rendimiento financiero. Aquí está así, de manera implícita, los estados financieros, pero en el marco conceptual es una guía. Este marco conceptual no es como tal una norma, es una guía para que ustedes puedan entender todas las NIF. Y si entienden todo esto, las normas ya van a ser, ¿cómo se diría? Pichanga. No van a tener problemas en interpretar ni leer la norma. Esto por eso es la base para todas las normas, ¿ya? Pero la respuesta es el 2 para esta pregunta, ¿ya? Ahora iremos con la 6.
Las características cualitativas ayudan a identificar los tipos de información que serían más útiles a los inversionistas, prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales para toma de decisiones sobre la empresa que informa. A partir de la información contenida en su informe financiero, ¿qué características implica? Nos dice el 6. Y, a ver, aquí hay solo tres posibles respuestas. ¿Cuál creen ustedes que puede ser? Mientras yo voy buscando. ¿Ya? Será la pregunta, la respuesta a la pregunta 1, la 2 o la 3. Voy a estar igual leyendo. Características cualitativas. Características cualitativas de la información útil. Capítulo 2. Ya. ¿Alguien tiene alguna posible respuesta? Ya. De esto, por si acaso. A ver, aquí en esta hoja, en el índice mismo, pueden ver la respuesta. Que no, ya. A ver, las características cualitativas. Nos habla en realidad del capítulo 2 del marco de conceptos. Ayudan a identificar los tipos de información que serían más útiles para los inversionistas, para los usuarios en realidad, de los estados financieros o de la información financiera, como lo denomina el marco de conceptos. La decisión, para la toma de decisiones sobre la empresa que informa. A partir de la información contenida en su informe financiero, ¿qué características aplican? Y aquí está la respuesta. Las características cualitativas de la información financiera útil. Útil para los usuarios de los estados financieros o de la información financiera. Y la respuesta es lo que está en el características cualitativas fundamentales y las características cualitativas de mejora. Entonces, la respuesta había sido la respuesta, el número 2. ¿Ya? Ahora iremos con el 7. Esto es más similar a lo que está en el otro. Entonces ya, muchos ya deben saber la respuesta de esto. Los pasivos se registran al importe de los productos recibidos a cambios de incurrir en la obligación o en algunas circunstancias por los importes de efectivo o equivalentes de efectivo que se espera para satisfacer el correspondiente pasivo en el uso normal de la operación. ¿A qué corresponde esta definición? La pregunta 7. ¿A qué definición ustedes colocarían en su examen? ¿Valor presente, costo histórico, costo corriente o ninguno? A ver, los voy a leer en el, por el chat. ¿Alguien sobre esta pregunta? Costo histórico. Patricia dice costo histórico. Gracias por participar. Y todo lo que es la definición está en el capítulo 4, los elementos de los estados financieros. Ahí está toda la definición de activo, de pasivo, de ingreso y gasto. Y sí, como dice Patricia, hace referencia al costo histórico. Esto, por ejemplo, toda esta definición viene del antiguo marco de conceptos. Si quieren, a ver, lo podemos, si quieren ver, marco de conceptos de al 2015, si no me equivoco. Aquí está la definición antigua, que el licenciado seguramente para esa vez ha tomado de aquí. Pero aquí está. Miren.
tiene contraída en el momento presente. Una característica esencial de todo pasivo, a ver. No se registra el importe recibido a cambio de incurrir. A ver. Esto es el rendimiento, ingreso, gasto, fiabilidad de la... Aquí está, reconocimientos. Aquí está, reconocimiento de pasivos. Se reconoce un pasivo en el balance cuando sea probable que el pago de la obligación presente derive la salida de recursos que lleven incorporado beneficio económico y además la cuantía del desembolso a realizar que sea evaluada con fiabilidad. En la práctica, la obligación derivada de contratos están sin ejecutar por ambas partes en la misma proporción. Deudas, inventarios, todo lo demás. Ya, es lo mismo que estaba la definición de activo. Pero aquí ya es el importe de los productos recibidos a cambio de incurrir en una obligación. Todo eso hace referencia al coste histórico, de todo aquello que nosotros pagamos por un desembolso o por una obligación que tenemos con alguien. ¿Ya? Es la respuesta de la pregunta número 7. Ahora iremos con las dos últimas preguntas, antes de entrar al NIC 1 después. La pregunta número 8 nos dice, la empresa decide adquirir para su uso computadoras valuadas en 12.000, compra realizada a Casa Electrón SRL. ¿Qué podemos encontrar en el marco conceptual? Ya, eso nos da igual 4 posibles respuestas. De esas, ¿cuáles ustedes es la más correcta o la más pertinente? De la pregunta número 8. Los voy a estar leyendo. La respuesta 1 nos dice cómo contabilizar la transacción. La respuesta 2 nos dice, nos ayuda a determinar que la computadora es un activo y además cumple la definición, demostrar que el valor es confiable o ninguna de las anteriores. Para la 8, ¿cuál ustedes tomarían? Ya, Patricia nos dice el número 2. ¿Todos están de acuerdo? El número 2. Nos ayudará de la computadora es un activo y además que cumple la definición. Y sí, está en lo correcto. La respuesta a esta pregunta es el 2, porque el marco de conceptos no nos dice cómo se contabilizan las transacciones. Esto nos va a dar las normas, pero lo que es el marco de conceptos nos da una guía sobre todo lo que es información financiera y desde un activo hasta cómo llega a los estados financieros. Ya, esa es la respuesta. Nos ayudará a determinar que la computadora es una activa y además cumple con la definición, porque en el marco conceptual nos dice ahí la definición de activo. Y ahí también está todas las demás definiciones y están en lo correcto. La respuesta es la 2. Y por último, del marco de conceptos. De 2020, el pago por la mercadería se hace el 23 de enero de 2020. ¿Cuándo debe ser reconocida la operación y llevada a los registros de almacenes Bella Aurora? ¿Cuál es la fecha correcta del reconocimiento contable de la operación? Y ahí tenemos 4 posibles respuestas. ¿Ustedes en qué fecha lo reconocerían esta transacción? En este caso estamos hablando del reconocimiento, que está en el capítulo 7. No, aquí está el reconocimiento. Ya, ¿cuál que el 1 nos dice el 13 de diciembre, ya que es la fecha en la que el comprador está obligado por el contrato. El 13 de enero, ya que es la fecha que se recibe la factura del proveedor.
el 23 de diciembre, ya que es la fecha en la que los riesgos y las recompensas pasan al comprador. O la 4 que nos dice el 23 de enero, ya que esa fecha se transfiere el dinero. ¿Ustedes en qué fecha lo registrarían o reconocerían la transacción o la operación? Ya. La respuesta de esto es, a ver, el reconocimiento del contable de la operación. Esto tiene que referencia con la NIF 15 o la antigua NIF 18, que era el reconocimiento de un ingreso, ¿no? Cuando debe ser reconocida el pago de la mercancía. Esto, por ejemplo, se referencia a una venta. Por lo tanto, la respuesta de esta pregunta es el 23 de diciembre. Para el reconocimiento se necesita que los riesgos y la recompensa pasan al comprador. Quiere decir que ya no está en poder de la empresa. La empresa se haya transferido todos los derechos y obligaciones al cliente. La empresa ya no tiene ninguna responsabilidad con lo que ha vendido. Eso hace referencia a la pregunta 9. Y es uno de los dos casos prácticos que el licenciado ha puesto en ese año. En 2020 seguramente ha hecho dar este examen o este control de lectura y eso es la respuesta. El 23 de diciembre, ya que esta fecha es en que los riesgos y recompensas pasan al comprador. No es el 13 de diciembre porque, a ver, ya que en la fecha en la que el comprador está obligado por el contrato. Ya, esto todavía no hace referencia a siempre para la transferencia tienen que tomar los riesgos y recompensas, ¿no? O los riesgos y obligaciones también se lo van a ver en la NIF 15, que habla de los reconocimientos de los ingresos. El 13 de enero recibe factura, no. El recibo de factura no hace referencia a cuándo debamos reconocer contablemente. Y el 23 de enero transfiere el dinero también, tampoco no tiene nada que ver. La respuesta es la respuesta número 3 o el inciso 3 que nos hace referencia en la fecha en que los riesgos y recompensas pasan al comprador, cuando la empresa se libera totalmente de la mercancía. ¿Ya? Esto igual está en reconocimiento de los activos. ¿Ya? Eso eran todas las preguntas del marco de conceptos. Ahora vamos a entrar al otro control que el licenciado ha hecho dar, que era el de la NIC número 1. ¿Ya? Pero hasta ahí, todo claro, o tienen alguna duda sobre alguna cápita. Ya, podemos seguir, ¿no? Con la... no, con concepto. Ya. Ahora pasaremos al control, o este control que el licenciado igual ha hecho dar, que es el de la NIC 1. ¿Qué estados financieros suministran información acerca de la situación financiera y el rendimiento financiero? Nos dice. Ahora, aquí sí ya está bautizado lo que es lo que en el marco de conceptos estaba catalogado como situación financiera y rendimiento financiero. Para esto, ¿cuál es la respuesta que ustedes dan? La respuesta de la pregunta número 1, de la NIC 1 también. ¿Con cuál ustedes se quedan de estos? Hace un momento les he dicho indirectamente la respuesta, si no sé, a ver.
701 ni completas ni con. Ya. Y sí, tiene razón. Marife, sí. Es la respuesta, el inciso 3 o la respuesta número 3, que nos habla del balance general y estado de resultados. Sobre la situación financiera y el rendimiento financiero. La situación financiera, también ustedes recuerden que el balance general también se lo cataloga, se le puede llamar estado de situación financiera, que hace referencia a todos los activos, pasivos y el patrimonio. Y el rendimiento financiero, que hace referencia a los ingresos y gastos del periodo. ¿Ya? Esa es la respuesta de la pregunta número 1. El 2. Ahora sí. ¿Cuáles son las actividades que maneja el estado de flujo de efectivo? Eso, ¿cuál creen que es ustedes? Ustedes ya que han visto flujo de efectivo. 4. Nos dice Marife de igual manera. El flujo de efectivo. A ver si aquí está. 4, 4, 4. Sí, es el 4. Todos están de acuerdo en eso. A ver. Ya. Esto, las actividades están relacionadas con lo que es el efectivo, actividades de operación, inversión, financiamiento. Sí, están correctos todos los que han participado. Muy bien. Ahora pasaremos a la pregunta 3. Una entidad elaborará sus estados financieros, excepto en lo relacionado con la información sobre flujos de efectivo, utilizando la base contable del, esto igual está en la norma. ¿Cuál creen que es la respuesta? De la pregunta 3. A ver si es que encuentro eso. Estados financieros con la sobre flujo de efectivo. Utiliza la base contable de una entidad, excepto, sí, una entidad elaborará estados financieros exceptuando flujos de efectivo utilizando la base contable del. ¿Cuál creen que es la respuesta? Para el ANIC 1. ¿Eso dónde está? Está en la norma igual. Identificación. No lo busqué. Está con devengo. Aquí está. Miren, incluso el enunciado mismo está aquí. Es el 1. Una entidad elaborará sus estados financieros excepto lo relacionado con la información sobre flujo de efectivo utilizando la base de acumulación o devengo. Quiere decir que las transacciones se tienen que registrar independientemente de si se han pagado o si se han cobrado. Eso es lo que desde el primer año les enseñan, ¿eh? El devengo. Todos los estados financieros se deben realizar en base a esto, menos el estado de flujo de efectivo, que eso se lo realiza en base a base efectiva, ¿no? Como el estado mismo lo indica, ¿ya? Base efectiva. Pero todos los otros, por ejemplo, el estado de resultados, el balance general, el cambio de patrimonio, se debe realizar en base a la acumulación o devengo. Y la respuesta era el 1, ¿ya? Ahí está. Aquí está su respuesta. ¿Ya? Ahora, pasaremos al cuarto. ¿Cuáles son las actividades que maneja el flujo
el estado de flujos de efectivo, esta pregunta se ha repetido, ¿no? Es casi la misma del 2. Pero si esto les llega a entrar, ¿cuál ustedes colocan? A ver, ¿cuáles son las actividades que maneja el estado de flujo de efectivo? Aquí no son 3, son 4. Uniformidad en la presentación, inversión. Por ejemplo, de entradita, esto ya está. Y aquí nos dice las 3 anteriores. Y aquí hay 4. Así que ninguna, ¿no? ¿Cuáles son las actividades? Sí, es casi lo mismo de esto, solo que aquí uniformidad en la presentación no es nada del estado de flujo de efectivo. Así que ninguna. Aquí también las 3 anteriores no hay, y aquí no hay 3, hay 4. Así que, y si dijera las 3 anteriores serían esto, esto y esto. Estaría mal. Entonces va a ser ninguna. Porque las actividades que maneja el estado de flujo de efectivo son las de operación, inversión y financiamiento. Ahora iremos con el 5. Al preparar estados financieros se evaluará la capacidad de la empresa para determinar si seguirá en funcionamiento como mínimamente en los próximos 12 meses. ¿A qué principio se aplica? Ya, esto igual se menciona el licenciado. ¿Cuál de toditos estos vamos a emplear? Devengado, empresa en moneda en cuenta, ninguna de las anteriores o naturaleza de los gastos. Ya. ¿Cuál es el principio que se aplica en este enunciado? Al preparar estados financieros se valorará la capacidad de la empresa para determinar si seguirá en funcionamiento mínimamente próximos 12 meses. Y eso hace referencia a empresa en marcha o entidad en marcha. A ver. Empresa, entidad en marcha. Marcha. Aquí está. Y eso es principio de empresa en marcha. Aquí está, hipótesis de negocio en marcha. Al preparar estados financieros, la gerencia valora la capacidad que tiene con una entidad para continuar en funcionamiento. Una entidad elaborará los estados financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha, a menos que la gerencia pretenda liquidar o cesar su actividad, o bien no existe alternativa más realista que proceder a una de estas formas. ¿Ve? En este párrafo menciona que los estados financieros se deben preparar bajo la hipótesis de negocio en marcha. Quiere decir que las actividades mínimamente estén en funcionamiento los próximos 12 meses. Por lo tanto, la respuesta es el número 2. ¿Ya? Sí, las que han respondido igual tienen razón. Muy bien en esa parte. Ya. Ahora seguiremos con la última pregunta de la NIC 1. La empresa presentará un desglose de los gastos conocidos en el estado de resultado, una clasificación que proporciona información fiable y más relevante. ¿Cuál será la clasificación de los gastos? Eso, ¿cuál creen que es la respuesta de esa aseveración o de esa pregunta? La empresa presentará un desglose de los gastos reconocidos en el resultado, utilizando una clasificación que proporcione información más fiable y más relevante. ¿Cuál será una clasificación de gastos? Naturaleza de los gastos, función de los gastos o del costo de ventas, o las dos anteriores, o finalmente ninguno. ¿Cuál creen que, según la NIC 1, va a proporcionar esto? Información más fiable y relevante. En esta parte la palabra importante es clasificación. El 1. Ya. A ver, mientras busco, igual pueden ir respondiendo cuál es.
La NIC 1, a ver, esto está en, cuando nos habla de gastos, entonces es estado de resultados. Aquí está, estado de resultados, ¿ya? Vamos leyendo, ver información, todo esto, ya hemos pasado. Todo esto, nada que ver. Resultado del periodo, otros resultados integrales. Aquí está. En el párrafo 102 de la NIC 1 nos habla del desglose de los gastos. Esto está en el capítulo que dice estado de resultados y otro resultado integral. Y ahí está cómo se debe presentar un estado de resultados. Y ahí está. La primera forma del desglose es por naturaleza de los gastos. Una entidad agrupará los gastos dentro del resultado de acuerdo con su naturaleza. Por ejemplo, depreciación, compra de materiales, costo de transporte, beneficio y costos de publicidad, y no lo redistribuirá atendiendo a las diferentes funciones que se desarrollan en esta entidad. Este método resulta más fácil aplicar porque no es necesario distribuir los gastos en clasificaciones. Si se dan de cuenta, que hay un ejemplito de inclusive, ¿no? Aquí directamente las cuentas, cuando es por naturaleza de gastos, directamente no hace ninguna clasificación, a diferencia de lo que es en función de los gastos o del costo de ventas. Ahí vamos a ver la diferencia. Hay dos diferencias aquí, si ustedes se dan de cuenta. En uno, los gastos lo pone tal y cual como se registra. Por ejemplo, nosotros registramos la depreciación, gastos por depreciación y amortización, o gastos por beneficios a los empleados, así, en nuestra contabilidad, y lo presentamos tal y cual como lo hemos presentado en nuestros registros contables. No hacemos ningún tipo de clasificación. Cuando es en función de los gastos o del costo de ventas, ahí hacemos una clasificación. Como esto es lo más común o lo que más van a ver en los estados financieros, porque este es el mejor modo de presentar el estado de resultados. Por ejemplo, como aquí es ingreso de actividades, costo de ventas. Dentro de costo de ventas, seguramente si es una empresa industrial, va a estar dentro de esta cuenta, va a estar la materia prima, la mano de obra y los gastos de fabricación, y todos esos costos de ventas va a estar en esta cuenta clasificado. Después la ganancia bruta, que va a ser la resta, otros ingresos. Después en gastos de administración va a estar, por ejemplo, los gastos de beneficios a los empleados o los gastos de depreciación y amortización. Va a estar clasificado en un título que se denomina gastos de administración. Y ahí va a estar el total de todas estas partidas, por ejemplo, de gastos de depreciación y gastos por beneficio a los empleados, o sueldos y salarios, igual, va a estar clasificado en una cuenta. Por lo tanto, nos dice gastos utilizando una clasificación en la que proporciona información más fiable y relevante. A ver, aquí debe decir eso. Puede requerir, clasifica de acuerdo a su función como parte del costo, por ejemplo, el costo de actividad, distribución de administración como mínimo, su costo de venta separado. Este método puede proporcionar, ahí está. Este método, y esto es lo más importante, este método puede proporcionar a los usuarios una información más relevante que la clasificación de los gastos. ¿Eh? Entonces, el método de clasificación en función de los gastos o costo de ventas es el método más apropiado para clasificar el estado de resultados. Por lo tanto, vamos a colocar, la respuesta es el 2. ¿Ya? Y finalmente, vamos a repasar la NIC 7, pero antes de eso, ¿se tiene claro eso que sobre la NIC número 1? ¿Está todo claro? ¿O tienen alguna pregunta? Bien, ya, seguiremos. Ahora vamos con el control, control de la NIC 7. Ya, y la pregunta número 1, esto igual, está regalado, y ya. Si lo pueden decir la respuesta en el chat, sería genial.
¿Cuáles son las tres actividades que utiliza la NIC 7? Nos pregunta. Y eso ya deberían saber de memoria, ¿no? O ya la prueba ya lo han realizado. ¿Cuál es la respuesta? De la pregunta 1, de la NIC 7. Y eso mientras voy a abrir viendo, mientras voy viendo la NIC 7. Estado de flujo de efectivo. Ya, eso sí, todos han coincidido en la respuesta. Que nos dice la presentación del estado de flujo de efectivo, nos habla de actividades de operación, inversión y financiamiento. Uno aquí mismo debe indicar. Acerca de operación, inversión y financiación. La respuesta es la 1. Ahora, el 2. El método que aconseja la NIC 7 para exponer las categorías de cobros y pagos en términos netos que suministra información útil para la estimación de los flujos de efectivo futuros es. ¿Qué método recomienda la NIC 7? Eso es la pregunta número 2, que tiene que ver con la información más útil para los flujos de efectivo futuro. ¿Cuál será la respuesta? ¿Cuál creen que es el método que suministra información más útil para estimación de flujos futuros? Eso es lo que pregunta la pregunta 2. ¿Cuál método creen que es el más apropiado y que la norma mismo te aconseja? Para eso voy a venir al índice y a ver, ¿dónde está eso? Método directo. Indirecto. Método directo. A ver. Directo. Aquí está, información de los flujos de efectivo. Aquí están los dos métodos que la NIC número 7 menciona para su preparación, que hay dos métodos, el método directo y el método indirecto. A ver, eso quería consultar. ¿Con el licenciado han hecho el método directo o indirecto? Aquí, a ver, para resumirlos, el método directo nos dice que según cuál se presenta por separado las categorías de cobros y pagos en términos brutos, y el método indirecto se comienza presentando la ganancia o pérdida en términos netos, cifra que se corrige luego de los efectos de las transacciones no monetarias. O sea, la más grande diferencia entre estos dos métodos es que el método directo, como aquí dice, lo realiza con cobros y pagos en términos brutos. O sea, comienza de manera directa y con importes brutos, mientras que el método indirecto hace un tipo de conciliación con la ganancia o el estado de resultados. En el estado de resultados van a tener una utilidad neta. A partir de eso se comienza con el método indirecto, con la ganancia. A partir de eso es la diferencia más grande que van a notar del método directo e indirecto. El método indirecto comienza con la ganancia o pérdida, y el método indirecto directamente les arroja los términos brutos de cada partida. Y aquí está la respuesta. Se aconseja a las entidades que presenten los flujos de efectivos de actividades de operación utilizando el método directo.
El método directo, este método suministra información que puede ser útil en la estimación de los flujos de efectivos futuros, la cual no está disponible utilizando el método indirecto. Entonces, la respuesta es el 1. Ahí está. Ese es el método, el que recomienda la NIC 7, el método directo, ¿ya? Ahora, pasaremos por la pregunta 3. Ingresos de efectivo producidos por la venta de propiedad, planta y equipo u otros activos fijos o productivos, ¿con qué actividad tiene relación? Eso, a ver, eso sí, ya deberían saber a qué actividad corresponde el ingreso por la venta de propiedad, planta y equipo o activo fijo. ¿O ustedes cuál colocarían en su examen? Ya, Juan Rodrigo dice el 3. ¿Alguien alguien más? Patricia Tarki igual nos dice el 1. Ya. ¿Quién dice lo contrario o está a favor? ¿Será el 1? ¿Será el 2? Ya. Y lo bueno, a ver, lo bueno de esta norma es que no es tan largo, son 26 hojas. Bueno, y también en esta misma norma pueden encontrar, por ejemplo, me voy a actividades de operación y ahí me da un ejemplo de todo lo que puede ser actividades de operación, como cobros procedentes de ventas, cobros de regalías para una empresa minera, pagos o proveedores, pagos a cuenta de los empleados. En resumen, operación tiene que ver con todo el ciclo de negocio de la empresa, incluyendo en esto los activos corrientes. Todo lo que sea relacionado con activo corriente, por ejemplo, cuentas por pagar, corrientes, todo eso es actividad de operación. Después, lo que el ciclo de operaciones de la empresa, ¿no? Activo corriente. Y también está el activo corriente, que tiene que ver con todos los desembolsos o nuestras obligaciones que tenemos contra terceros. Esos dos, incluyendo el estado de resultados, son actividades de operación, porque el estado de resultados se presenta de manera anual, ¿no? Por eso yo de ahí me doy de cuenta en la clasificación. Son activos corrientes, coma, a ver, puedo poner los pasivos corrientes y finalmente y el estado de resultados. Cuando hagan la clasificación, las cuentas que deriven de activos corrientes, pasivos corrientes y el estado de resultados, en la mayoría van a ser actividades de operación. Ahora, vendremos a la respuesta del 3. Nos dice, es importante, aquí nos da en inversión, perdón, en inversión. La venta de propiedad, planta y equipo nos da en el, a ver, ¿dónde está? Sí, pues aquí nos da en la NIC 7 ejemplos de todo lo que puede ser clasificado como financia inversión. Cobos, aquí está, en el párrafo 16b, que nos dice cobro por ventas de propiedad, planta y equipo, activos intangibles y otros activos a largo plazo. Todo eso está relacionado con actividades de inversión. ¿Eh? Entonces, había sido actividades de inversión. La actividad de inversión generalmente hace referencia a aquellos desembolsos que se hacen referidos con el efectivo, que son a largo plazo, como los activos no corrientes,
Aquí voy a poner activos no corrientes. Después están ahí mismo los pasivos, pueden ser, no, los activos no corrientes. A ver, ¿qué más? Aquí nos decían, instrumentos de pasivo patrimonio emitidos como negocios conjuntos. Los activos no corrientes, sobre todo. Para no complicar mucho. Ya. Una venta de propiedad planta equipo hace referencia a un desembolso que tiene que ver con una venta de propiedad planta y equipo, y esta propiedad planta y equipo seguramente estaba es un activo no corriente. Por eso es que nosotros vamos a llevar actividad de inversión por la baja de ese activo. ¿Ya? Ahora el 4. Desembolsos por el pago de bonos de propia emisión o por el pago de deudas con el público. ¿Con qué actividad tiene relación? El 4. ¿Alguien sabe la respuesta de la pregunta 4? Puede responder de igual manera. Y yo voy a buscar en la norma. Y aquí está, ¿no? Sí, está en lo correcto, Sara. Aquí están, ¿no? Actividades de financiamiento. Flujos de efectivos proveniente, puesto que resulta útil realizar predicción, cubrir compromisos de los suministros de capital, por ejemplo. Y aquí mismo nos da cobros procedentes de la emisión de acciones, ¿no? Pagos de propietarios por adquirir, rescatar acciones, tampoco. Aquí está. Cobros procedentes por la emisión de obligaciones sin garantías, préstamos o bonos. ¿Ve? Ahí está. Si hemos emitido bonos, entonces esa variación en el efectivo o esa entrada de efectivo que nosotros vamos a tener producto de los bonos, perdón, lo vamos a clasificar como actividad de financiamiento. Esa es la respuesta de la pregunta 4. Ahora haremos la pregunta número 5. ¿Existe salidas de efectivo por pago de cuentas y documentos a favor de proveedores y acreedores por remuneraciones? ¿Con qué actividad tiene relación? Y nos da 3 actividades. ¿Cuál creen que es la actividad con la que podemos clasificar esto? Como actividad de operación, de inversión o de rendimiento. Aquí de entrada está mal rendimiento, ¿no? Porque no hay actividad de rendimiento según la NIC 7. Mientras yo voy dando la respuesta, que igual aquí nos da. Sí, en efecto, Marife y Patricia están en lo correcto. Es una actividad de operación porque está relacionado con el ciclo normal de las operaciones de la entidad. El pago de cuentas y documentos a proveedores, porque ¿qué tal si nosotros compramos nosotros realizamos compras al crédito? Entonces tenemos una obligación con nuestros proveedores y producto de este pago que vamos a realizar nosotros a nuestros proveedores va a ser una actividad de operación. Aquí están. Cobros de regalías, el inciso C. Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios. En este caso, pagos a proveedores por remuneraciones. Por lo tanto, esto es actividad de operación, que tiene que ver con el pago a nuestros proveedores, ¿no? Ahora vamos al 6. Proporciona información sobre la principal clase de cobros y pagos y se presenta por separado. ¿Qué método es? La pregunta número 6. Proporciona información sobre la principal clase de cobros y pagos y se presenta por separado. ¿Cuál creen que es la respuesta?
Mientras yo voy a buscar la respuesta. A ver. Actividad de... Esto, beneficios. Aquí está la respuesta. Ya, ahí está la respuesta. ¿Qué método sobre la principal clase de cobros y pagos nos dicen? Aquí está. Y ese es el método directo, que presenta por separado las principales categorías de cobros y pagos en términos brutos. Pero aquí solo nos dice, se presenta por separado. ¿Qué método es? El método directo. ¿No? Principal clase de cobros y pagos. Ese es el método directo, según aquí está la norma. En el párrafo 18 nos indica, en el inciso A, por separado las categorías de cobros y pagos. Ahora sí, para finalizar, las dos últimas preguntas. Desembolsos de efectivo por pagos de adquisición de instrumentos financieros de largo plazo o derecho de sociedades, ¿con qué actividad tiene relación? Dije el 2, ya. ¿Quién están todos de acuerdo o alguien tiene alguna objeción? A ver, mientras yo busco y aquí seguramente está. Ya, y la respuesta es, como dice Manife, la respuesta es la número 2, que nos dice desembolso en efectivo con pagos en la adquisición de instrumentos financieros de largo plazo o derecho en sociedades, con qué actividad tiene relación, y eso está, a ver, adquisición de instrumentos emitidos, aquí están, cobros de venta y reembolso de instrumentos de pasivo o de capital emitido por otras entidades, así como participación en negocios conjuntos, o sea, participación en otras sociedades, y eso tiene que ver con una actividad de inversión, ¿ya? Porque esto no está relacionado ni con la operatoria de la empresa ni con el financiamiento externo que nosotros realizamos, ¿ya? La 8 nos dice salidas de efectivo por pago de dividendos y devolución de capital. ¿Con qué actividad se relaciona? Para finalizar, la última pregunta, ¿cuál de las tres posibles respuestas creen que es? Mientras yo voy a buscar la solución. Y sí, tienen razón los que han respondido o los que han comentado. La respuesta es el 1. Todo lo que sea capital ajeno o capital o el aporte de los accionistas tiene que ver con financiamiento. Y aquí está. ¿Dónde está? Pago de dividendos, ¿no? Pagos a los propietarios por pagos procedentes de la emisión de acciones y otros instrumentos realizados, a ver, pagos a los propietarios por adquirir o rescatar acciones de la entidad, ¿no? Aquí está. Eso hace referencia con los pagos de dividendos y devoluciones de capital. Todo lo que está relacionado con el capital o el capital o el patrimonio de la empresa casi siempre tiene que ver con una actividad de financiamiento, ¿ya?
Esa es la respuesta del 8, de la NIC número 7. Y eso es todo lo referente a lo teórico. Ya. ¿Todo claro hasta ahí? ¿O alguien tiene alguna duda para finalizar? Ya, sí. ¿Alguien creo que ha levantado la mano? ¿Cuál es la duda? ¿Todo claro, chicos? A ver, ¿se entendiste? Sí, está claro, sí. Ya. Ah, si podía pasarnos el documento del marco de conceptos. Ya, les voy a pasar el documento del marco de conceptos de igual manera y léanlo esa parte y a ver, vean, a ver, ¿qué les he preguntado hace un momento? Se me ha olvidado, a ver, ya, ya. Esto es lo que me han pasado de sus controles que antes supuestamente las realizaba el licenciado Gutiérrez, ¿ya? Les voy a pasar este documento, igual les voy a pasar el marco de conceptos que yo tengo. Y si no tienen alguna duda, mañana podemos realizar igual el examen práctico, si ustedes quieren. ¿Qué dicen ustedes? A ver, necesito que se... Ya, Sí, Auxi, mañana por entonces favor. podemos realizar un Yo creo examen. Ya. Ah, eso. El licenciado sobre el tema de la NIC 7 ha hecho el método directo o el indirecto, si alguien se acuerda. Ha hecho Liz en el método directo y nos ha mandado un video del indirecto. Ya. Si alguien tiene algún examen de flujo, a ver, voy a detener la presentación. Si alguien tiene ejercicios de que el licenciado les haya dado de flujo de efectivo, entonces me podrían pasar tanto en los que han pasado en básica con él y los que han pasado también, o este año tal vez les ha dejado práctica sobre flujo de efectivo, me pueden pasar para analizarlo. Me han pasado uno y eh, no creo que vaya a entrar ese el que me han pasado porque es un poco largo. Sí ha dicho que va a meter todas las normas. Pero si les ha dicho que cualquier norma puede entrar, ahí tal vez puede entrar NIC 7, ¿no? Pero no he visto exámenes o no tengo exámenes, no me han pasado de lo que es la NIC 7. Sí me han pasado de la NIC 8, el práctico, pero de lo demás no. Del NIC 1 no he encontrado igual casos prácticos. De NIC 7 igual. Sí, de NIC 7, de NIC 1 no he encontrado casos prácticos del licenciado Gutiérrez. Pero, ¿o qué sugieren ustedes? ¿O qué norma quisieran así repasar más? Ustedes, vamos a ver. Eso pueden responder. Mañana, a ver, podemos resolver uno de los dos exámenes prácticos que me han pasado. Y el día martes podemos resolver el examen de año pasado de manera presencial. Y finalmente, eso necesito que me ayuden. ¿Qué tema quisieran que repasemos así de manera general? ¿De qué tema? ¿O qué tema les trae más dificultad, más o menos, para preparar alguna clase para eso?
La NIC 7, método indirecto, dice. Ya. ¿Alguien o qué dicen los demás? ¿Qué tema quisieran verlo? Y ahí, por ejemplo, tienen que presentar, según la norma, dice que tienen que presentar por su naturaleza y su función. Teórico. A ver qué dicen. NIC 7 y NIC 8, ¿no? Fuera de así, de manera general. No, porque de NIC 7 menciona que puede hacer una mezcla de todo, que sea un examen bonito. Ya, entonces me pueden pasar, a ver, si tuvieran casos prácticos del licenciado Gutiérrez de flujo de efectivo, tanto lo que les ha enviado como grabación, eso también me podrían pasar. El LIC hizo un balance con Ori que no entendí. ¿Eso es de la NIC 1? A ver, me pueden pasar entonces flujos de efectivo porque como les he indicado, no hay exámenes pasados de la NIC 7. No he encontrado, o no me han pasado tampoco. Solamente año pasado entró NIC 8 y NIC 10. Y NIC 10, según ustedes, me dijeron que no va a entrar, ¿no? O sea, solamente está NIC 8. NIC 10, por ejemplo, año pasado y anteaño pasado creo que ha entrado el NIC 10. Entonces, estaríamos quedando en la NIC 7 y NIC 8, ¿ya? Esos dos vamos a practicar. Pero necesito que me pasen sus ejercicios prácticos que han hecho tanto en clases, pueden pasarme sus capturas o lo que hayan sacado de su clase y yo lo voy a ver y vamos a resolver el mismo o si tienen algún caso que el licenciado ha dado sin resolver o caso práctico, eso igual podemos resolver. Pero mañana vamos a resolver un examen de año, sí, de la UNIC 10 sí vamos a resolver mañana. En un examen igual, va a ser un examen pasado de la NIC 10 y que contiene la NIC 8, la NIC 10 como parte práctica, ¿ya? Entonces, ¿está bien a la misma hora de hoy o quieren hacerlo más temprano? Depende de ustedes. Con los que están, ¿no? ¿Todos están de acuerdo a esta hora o más temprano? Ya, creo que la mayoría está de acuerdo. Entonces, a las 9 les voy a enviar el link a todos y vamos a resolver. Ya. ¿Podría hacer un repaso del martes? Ya, a ver, voy a hacer lo posible. En la mañana tal vez podría ser y el martes también clases presenciales en nuestro horario. Y su examen es el miércoles. Martes y miércoles igual vamos a repasar de manera presencial. ¿Ya? Ya. Sí, en nuestro horario vamos a pasar de manera normal, o sea, de manera presencial. Ahí vamos igual, vamos a resolver. Ya, de eso no se preocupe. Y mañana más vamos a pasar virtual y una clase más virtual para resolver un caso de la NIC 7 podría ser. ¿Ya? En eso quedaron entonces, chicos, chicas. Nos vemos mañana. Buenas noches. Y les voy a pasar enseguida